Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Te doy la bienvenida a tu podcast favorito, Ser Vulnerable, Ser Valiente. Pues hoy yo estoy nada más solita, hoy no tenemos invitado, porque quería platicarte de un tema que de hecho escribí desde la semana pasada o antepasada, y es acerca de la parálisis por análisis. Pero déjame te cuento un poquito la historia. Yo tenía pensado, más bien ya había grabado este episodio, pero por alguna razón como que hubo dificultades técnicas, no me gustó cómo quedó el audio y decidí borrarlo y volver a grabar. Sin embargo, la vida la semana pasada dio muchas vueltas para mí, estuve un tanto con la mente ocupada en otras cosas y la verdad es que quería hacerlo cuando ya no tuviera esa sensación de que tenía algo que resolver y la mente en todos lados menos en el presente. Y escribí acerca de este tema porque me parece que nos pasa a todos. ¿O a ti no te ha pasado? Te cuento que a mí sí. ¿Cuántas veces no hemos sentido que la cabeza nos da vueltas con 1000 cosas? Creo que a todos. Sabemos que tenemos tantos pendientes, pero no podemos concentrarnos en ninguno y estamos inmersos en la ansiedad por hacerlo todo a la vez que nos paralizamos. Esa puede ser una alternativa de parálisis por análisis, pero también se da cuando postergamos, cuando no tomamos una decisión que sabemos que nos va a incomodar hacer. No empezamos ese proyecto, ese trabajo, no damos ese paso de dejar nuestra relación que ya no queremos estar desde hace años, aunque sabemos qué es lo que hay que hacer, pero en el fondo sabemos que lo que sigue será un paso doloroso, será un paso incómodo, será un paso que nos saque de nuestra zona de confort y entonces no está padre sentirme así y entonces prefiero quedarme en la manera en la que estoy ahora, aunque eso signifique estar en mi zona de confort, no progresar, no avanzar, no evolucionar, porque al final del día no tomar una decisión también es tomar una decisión. Es decir, son decisiones por omisión. O sea, el hecho de que yo me quede aquí paralizada sin hacer nada, también es un mensaje que le estoy mandando a la vida, también es una decisión esa que estoy tomando. Entonces, justamente de eso te quería hablar. Y bueno, cuando estamos por comenzar un proyecto, un cambio de hábitos o terminar estas relaciones que te comento que llevamos años sin saber poner límites, el hecho de saber que hay que actuar hace que la mente comience a dar vueltas en círculos y suponemos aparte miles de escenarios diferentes, donde ocurre la mayor parte de las veces solamente lo peor. El tiempo reloj comienza a pasar y te das cuenta que ya son días, semanas, meses e incluso años en los que estamos en el mismo lugar en donde comenzamos y nos hacemos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué nos hemos paralizado? Bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Aquí ya estoy suponiendo que todos estamos haciendo este cuestionamiento del por qué no hemos hecho nada al respecto, pero la realidad es que muchas veces la mayor parte de nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo de cuestionarnos para saber por qué estamos donde estamos. ¿Por qué estamos viviendo esta vida que me incomoda? ¿Por qué he decidido seguir aquí? ¿Acaso es más cómodo seguir aquí que realmente hacer algo al respecto? Probablemente nos topemos con diferentes respuestas y muchas de ellas vayan hacia justamente eso, apunten hacia eso. Que desafortunadamente el humano se adapta a todo, se acostumbra a todo e incluso al sufrimiento, a la mala vida y al dolor, porque entonces se vuelve como una adicción a ese sentimiento, a esa emoción. Ahora mi cerebro fisiológicamente ha recorrido ese camino tantas veces una y otra vez que ya no conozco otra manera diferente de vivir más que la que llevo años viviendo y la que estoy acostumbrada. Y si esa situación para mí ha sido vivir desde el victimismo, desde el dolor, desde la evasión, pues es lo normal, ¿no? Y bueno, muy en el fondo sabemos que pues eso no está correcto o no es lo que debería ser y nos autoengañamos con esta mentira de bueno, pues nadie es perfecto, ¿no? No se puede tener todo en la vida o bueno, no siempre se puede estar bien
O pues es que no siempre estamos mal, o sea, sí hay sus días buenos, sus días malos. Pero bueno, cuando peleamos, pues como todos, ¿no? Y creo que de alguna forma el decirnos estas frases nos hacen calmarnos un poco y apaciguar a veces esa mente y ese, más que la mente, el corazón, la intuición que nos está diciendo que ahí no es, que hay que hacer algo al respecto, que hay que empezar a movernos, que hay que empezar a hacer algo, a pensar diferente, a cambiar de amigos, a cambiar de entorno, a empezar a poner límites en relaciones, a empezar a poner límites con mis padres, con mis hermanos, empezar a administrarme mejor en mis proyectos. Cualquier situación, creo que a cualquier cosa puede aplicarse esto que te estoy comentando. Esa intuición, esa vocecita de atrás, bien sabe, perfectamente sabe que el camino que estamos tomando, esa omisión de decisión que estamos haciendo, no nos está llevando a ningún lado. Por más palabras o frases que queramos decirnos para calmarnos y normalizar la situación. Y bueno, la realidad es que esta parálisis por análisis a mí me ha pasado muchísimas veces. Actualmente yo también estoy trabajando esto. Porque yo solía también darle miles de vueltas a las cosas una y otra vez y quiero platicarte un poquito más a fondo por qué ocurre esto de acuerdo a mi experiencia. Antes de como profundizar y ir como al clímax del tema, quiero empezar a contarte más bien qué es la mente y qué es la conciencia. Primero quiero comenzar definiéndote qué es la mente. La mente es una parte del ego. Sin el ego no hay mente, sin la mente no hay ego. Y bueno, creo que todos pensamos que el ego a grandes rasgos es esta persona o esta característica que hace que pensemos demasiado en nosotros mismos, que nosotros seamos como lo más importante, que queramos todo lo material para nosotros y solo pensemos en nuestro bienestar antes que en el de los demás. Bueno, pues sí, en efecto el ego tiene alguna de estas características, pero el ego va más allá que solamente querer todo para ti o ser muy ensimismado. El ego es algo muy profundo que creo que incluso vale la pena hacer un episodio dedicado solamente al ego e incluso poder platicar acerca de las características del ego, hacer como su CV, como su presentación, para conocerlo, para darnos cuenta que la mayor parte de las veces estamos actuando, pensando y sintiendo desde ahí, desde esa mente. Entonces, el ego son todas aquellas características que creemos ser, todas las cosas con las que nos identificamos, todas aquellas etiquetas autoimpuestas o que el entorno nos impuso. Por ejemplo, si yo te digo cómo te describes en este momento, quién eres, cuáles son tus metas, qué quieres en la vida, probablemente me respondas desde estas etiquetas que al final del día no son malas y no quiero satanizarlas porque creo que nos han servido a lo largo de los años para relacionarnos. Las etiquetas al final del día, cuando a veces estoy en sesión y le cuento a alguno de mis pacientes, pues cómo definen el ego y para explicarlo un poco mejor, les digo, imagínate que vas caminando por la calle y te pones miles de post-its en todo tu cuerpo, de esos amarillos fosforescentes que se ven a kilómetros de distancia y que dicen irresponsable, enojón, tímido, callado, reservado, alegre, optimista, agresivo, pasivo, pasivo-agresivo, gordo, flaco, bonito, feo, cabello largo, cabello corto, todas estas características físicas, psicológicas, emocionales, con las que alguien más observa de nosotros, percibe y nosotros percibimos de los demás. Obviamente esta percepción depende de tus creencias, depende del entorno y del contexto en el que te desarrollaste. Y justamente por ese contexto es que nosotros terminamos poniéndonos ciertas etiquetas e incluso nos gusta relacionarnos con aquellas personas que tengan etiquetas muy similares a las nuestras, si no es que iguales, ¿no? Muy, muy parecidas. O en el caso extremo, a veces pueden llamarnos a la atención otro tipo de etiquetas porque nos complementan, porque como es algo que yo no tengo y es algo que yo sí veo en ti y tú sí tienes, entonces ahí podemos congeniar.
Pero bueno, ese es otro tema un poco más profundo. El punto aquí es la parte del ego, que son todas estas etiquetas con las que nos identificamos. Cada vez que nosotros tenemos esta conversación con nosotros mismos, existe una narrativa interna en la que nos autoidentificamos con todas estas etiquetas y nos decimos a nosotros mismos que en efecto nosotros somos enojones, regañones, criticones, que no somos buenos para nada, que siempre que empezamos algo lo abandonamos, que todos nuestros amigos nos traicionan, que nunca voy a encontrar el hombre o la mujer ideal para mi vida, que todas las personas a las que les tiendo la mano pues resulta que son malas conmigo y no me pagan como yo espero que me paguen, que la vida es injusta, que todos tienen la culpa de mis problemas menos yo y por supuesto mis padres son los responsables de las razones por las que yo sufro, ¿no? Entonces, como te das cuenta, el ego es prácticamente nuestra personalidad. Es ese temperamento, incluso ese estado del ser, esa personalidad que está con nosotros la mayor parte del tiempo, que juzga, que delimita, que dice que sí y que no. Por eso el ego juega un papel fundamental, porque cuando lo sabemos manejar nos puede ayudar muchísimo a tomar decisiones más acertadas. Entonces el ego podría fungir como esta parte de la mente. Cuando vemos en las películas que nos dicen es que hay una mente como racional y pensante y luego el corazón, que es como los sentimientos, etcétera, pero no nos damos cuenta que no es que estemos como separados. Realmente todo proviene del mismo lugar. Todo proviene de el cerebro, donde se origina prácticamente toda la actividad, tanto racional como la de las emociones. Entonces es importante saber que cuando vivimos desde el ego, normalmente el ego casi siempre tiene miedo. Esa es la realidad. Entonces el ego de alguna forma intenta protegernos. ¿Cómo nos protege? Pues con máscaras. Porque como yo tengo ciertas heridas de cuando era pequeñito, que se me generaron por rechazo, por abandono, por traición, por humillación, etcétera, entonces el ego dice, hey, no te preocupes, yo estoy contigo y yo saco la cara a la luz. Entonces vamos a poner estas máscaras. ¿Y qué te parece si cuando alguien te rechace o venga aquí a hacer algo que a ti no te parece o a hacer las cosas como a ti te gusta, qué te parece si lo enmascaramos y ponemos el enojo, ¿no? Y entonces la máscara va a ser el enojo, o todo lo contrario, va a ser la tristeza, o cualquier otra situación. La realidad es que el ego trata de protegernos, pero no se da cuenta que nos protege desde el miedo. Y todas estas emociones del miedo, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? El enojo, la tristeza, la angustia, la desesperación, la ansiedad, este exceso de futuro, vivir en todos lados, en el pasado y en el futuro, menos en lo que importa, en el aquí y en el ahora. Entonces, ahora que ya tenemos bien definido qué es esta parte de la mente, qué es esta parte del ego y que el ego solamente existe gracias al tiempo psicológico que nosotros le damos, es decir, a las situaciones que ya pasaron en nuestra vida o a las situaciones que proyectamos que pasarán en nuestro futuro, nos damos cuenta que la mente es la que vive ahí. Es la mente la que nos dirige, la que nos domina. Estamos siendo dominados por la mente y no al revés. Entonces, justamente de lo que se trata en esta parálisis que nos puede llegar a dar, en este piloto automático, en este loop, en este ciclo infinito que parece no terminar nunca, es empezar a meterle conciencia. ¿Y cómo le meto conciencia? ¿Qué es la conciencia para empezar? Creo que todos hemos escuchado este concepto de es que él es muy consciente o poco consciente, y creo que a veces nos hemos referido a la conciencia como cuando una persona se hace como muy responsable de la situación, ¿no? O cuando alguien está actuando con inteligencia de acuerdo a nuestros parámetros, de acuerdo a nuestra crítica, que de nuevo la juzga el ego, por supuesto. Eso creo que a veces yo me he cachado que yo he utilizado esa palabra de esa forma en ese contexto, e incluso otras personas. Pero la realidad es que la conciencia, al igual que el ego, es algo muchísimo, muchísimo más profundo. Es esa parte que sabe vivir en el único momento que existe, que es el presente.
El presente que sabe resolver de manera genuina y calmada las situaciones que se nos presentan. Porque para la conciencia está claro que lo que sucede ahora es el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, enfoca toda su atención en todos los tiempos posibles que existen, o más bien sabe que el tiempo no existe. Ya sé que esto puede parecer un poco loco, pero no hay que tratar de racionalizarlo demasiado. Solo hace falta comenzar a practicar la presencia constante para comprenderlo un poquito más. Cuando tenemos parálisis por análisis, la mente es la que manda y entramos en un estado de inconsciencia, donde este ruido mental es una conducta aprendida que hemos repetido incansablemente a lo largo de nuestra vida. Y ahora cuando una situación se nos presenta y nos aprieta ese botón, reaccionamos desde esos impulsos automatizados y es ahí donde la mayor parte de nosotros perdemos. Se me imagina como si todos los seres humanos tuviéramos estos botones afuera de nosotros. No sé, imagínate en la frente, en la espalda, en las manos, no sé, donde a ti más te plazca. Botones, cada uno con diferentes colores, los botones que tú quieras. Digamos que son 5 o 6 botones para que visualicemos un poquito más el escenario. Entonces, cuando alguien del exterior viene y los aprieta, porque nosotros permitimos que sean apretados, este botón desencadena una reacción, desencadena un sentimiento, una emoción, un pensamiento. Entonces viene alguien del exterior y nos dice, oye, te ves muy cambiado, como que has subido de peso, ¿no? Como que la cuarentena no te sentó bien o lo que sea. Y entonces mi herida del rechazo se activa y mi ego puede actuar de muchas formas, pero una de ellas puede ser responder de la misma manera como me siento atacando. O puedo ponerme triste, estar cabizbajo, callarme y no decir nada y decir, pues sí, ¿verdad? Pero en el fondo yo sé que es una situación que me afectó. Entonces, gracias a estos botones es como interactuamos con las demás personas. Y por eso es tan importante empezar a meter conciencia, porque si no simplemente estamos actuando en automático, dejando que nuestro ego reaccione y responda ante todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Entonces comenzamos a abrumarnos con el trabajo, con la familia, con las situaciones económicas, amorosas. Estamos viviendo esas experiencias desde el pasado y proyectamos lo que pasará en el futuro de acuerdo a lo que ya hemos vivido con anterioridad, pasando por completo el momento presente. Entonces he aquí cuando, yo he escuchado algunas de estas frases que dicen que estamos en todos lados menos en lo que está sucediendo ahora, pues justamente es eso. Porque normalmente nuestro presente, que es este preciso instante en el que vivimos ahora, en el que yo estoy hablando contigo, en el que tú me estás escuchando ahorita, sea lo que sea que estés haciendo, pues este es nuestro presente, es en el que vivimos todo el tiempo prácticamente. Pero para nuestra mente psicológica hay un pasado y hay un futuro. Desafortunadamente, cuando no aprendemos de acciones o de presentes pasados, de presentes que ya fueron, estamos condenados a repetir la historia. Estamos condenados a proyectar esa cosa o esa situación que me es familiar, porque como es lo único que conozco, como es a lo que estoy acostumbrado, entonces, pues supongo que así también será mi futuro, ¿no? Porque siempre he vivido de esta manera. Entonces, la conciencia es prácticamente el antídoto. Así es el antídoto para evitar la parálisis, para evitar quedarnos sin saber qué hacer, para evitar vivir en lo que ya fue o en lo que será. Porque el antídoto es este momento, este preciso instante. Es meter conciencia en esa mente, en ese ego, poner el freno de mano y decir, a ver, vamos a observar. Si te calmas, por favor. Porque recordar que la observación es nuestra mejor aliada y amiga y que con el simple hecho de darnos cuenta que estamos cayendo en ese patrón de repetición de cientos de pensamientos, ya estamos un paso adelante. La práctica constante de las pausas son el primer ejercicio que yo puedo recomendarte para comenzar.
Así es, ¿por qué? Pues imagínate que vas, digamos, en un auto, hablando de esto del piloto automático, me recuerda a un auto en el que manejamos, en el que ya sabemos el camino, que ya sabemos que la carretera es recta, que ya incluso ya sabemos dónde hay baches, los esquivamos, a veces no los esquivamos y caemos, pero ya sabemos tanto el camino que ya ni siquiera sabemos a dónde vamos. Simplemente pues vamos porque pues todos los demás coches van rápido y supongo que yo también debo ir rápido, ¿no? Porque pues todos los demás lo hacen. ¿A dónde voy? No sé, solo sé que tengo prisa de llegar. Solo sé que se siente incómodo y todo el tiempo tengo estas palpitaciones en el alma, en el corazón de estar en algún lado, de hacer algo, de ir con alguien, de hablar con otras personas, etcétera. Pero bueno, usando esta analogía del auto, entonces la pausa es frenar. Frenas tu auto así como abruptamente. A veces se necesita frenar abruptamente porque a veces el ritmo que llevamos ya es tan intenso que frenamos así como que de sopetón y a veces lo que sucede es que nos enfermamos o nos pasa una desgracia en la vida o nos pasa una situación que creemos que no vamos a poder con ella. Estas son las crisis. Y esas crisis nos hacen detenernos y decir, ok, ¿qué tal si ahora tengo que replantear, tengo que recalcular? ¿Qué tal que todo lo que creí o la forma en la que creí que vivía, pues realmente no estaba siendo la ideal para mí? ¿Qué tal que lo que creo ya no funciona en este momento de mi vida? Y todas las expectativas que siempre ponía en los demás, porque yo pensaba que los demás tenían la responsabilidad de hacerme feliz, ahora ya no está funcionando. Entonces, ese simple hecho de pararte a observar, de poner el freno de mano y de decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí en mi mente? Empiezo a observar mis pensamientos, empiezo a observar mis emociones, empiezo a observar mi entorno, las personas con las que me relaciono, el tipo de relaciones amorosas o románticas que tengo con alguien. Me doy cuenta que entonces tal vez, pues yo soy la del problema, porque me dejan una y otra vez por diferentes razones y yo creía que el del problema siempre era él. O, no sé, alguien más que se entrometía y venía a quitarme el amor de mi vida. Y de pronto me doy cuenta que esto lo repito con todas mis parejas. Y el único factor común soy yo. Justamente en estos descubrimientos es cuando solamente pueden pasar dos cosas. Descubres y sales a la luz y empiezas a ver cambios, o lo notas y no haces nada, porque el miedo me paraliza, porque es más cómodo estar donde estoy. Porque, ok, sé que tengo que cambiar cosas, sé que quizás yo soy la del problema, pero qué flojera, ¿no? Mejor así. Como que la conciencia quería entrar de alguna forma, pero tú la jalaste y dijiste, no, aquí no cabes. Aquí solamente hay ego, miedo e inconsciencia. Así que bueno, vivamos desde aquí. Pero una vez que has salido y una vez que estás viviendo desde la conciencia y te das cuenta y empiezas a transformar, ya no hay forma de volver. Ya no hay forma de que vuelvas a caber en el caparazón que has roto, porque has crecido. Y eso lo vamos a hacer con ayuda de estas pausas que yo he practicado y que te recomiendo muchísimo. Este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento de tu día. Te puedes ubicar en un lugar tranquilo. Si estás en el trabajo, pues incluso lo puedes hacer. Vete al baño un momento, ve a hacer algo, tómate tu break. Alguna situación, si todo el día realmente estás en el trabajo y no puedes hacerlo, creo que siempre hay momentos en que podemos darnos una escapadita. Hay que buscar la manera de ser creativos, de estar solos y de alejarnos por unos minutos. De preferencia, si tienes como que audífonos, mejor. Porque si tienes la oportunidad de poner música, cualquiera que sea de relajación o meditación, de preferencia que no tenga letra para aumentar tu concentración. Vas a cerrar tus ojos, vas a respirar profundo, vas a inhalar lo más que puedas. Llena tus pulmones de aire. Cierra tus ojos, respira profundo. Inhala lo más que puedas. Inhala. Inhala conmigo ahora. Exhala.
Y esto lo vas a hacer 3 veces. Vas a sacar de manera abrupta el aire porque vamos a tratar de que esa mente se olvide y que llevemos la sensación al momento presente, a lo que está pasando aquí, ahorita, que estás respirando conmigo. Y vamos a hacer un escaneo corporal súper rápido y vas a empezar a llevar tu atención a cada parte de tu cuerpo, empezando de abajo hacia arriba, de los pies a la cabeza. Puedes hacerlo durante 1 minuto o aumentarlo y hacerlo hasta por 10 minutos. Entre más tiempo logremos calmar la mente, vamos a comenzar a despertar esa intuición que parece que está dormida. Practicar esto de manera frecuente hará que comiences a notar que esta parálisis por análisis cada vez se da menos. Cuando se te presenta una situación en tu vida, cualquiera que sea, podrás observarla antes de reaccionar. La vivirás plena y en total presencia, sin involucrar el tiempo pasado o el tiempo futuro, sin estar pensando en esas cosas que ya sucedieron o que van a suceder. Y realmente te enfocas en lo que estás viviendo ahorita, en este momento. Porque solo este momento existe, no importa nada más. Estarás entregado en lo que pasa aquí y ahora. Después de un tiempo caerás en cuenta que tu vida es eso, que la vida prácticamente se trata de eso, del aquí y del ahora. No hay pasado, no hay futuro, y cada momento que respiras es cada momento que existes, es el aquí. Con esta poderosa herramienta, todo lo demás viene por añadidura. Podrás ahora tomar decisiones más acertadas, sin ser precio del miedo. A veces yo también me he preguntado cómo es posible que la presencia pueda traernos tanta dicha y cómo realmente sea el antídoto a muchos, si no es que a todos nuestros problemas. Esto a nivel individual e incluso a nivel colectivo. Y cuando trato de racionalizarlo demasiado, a veces no logro entenderlo yo tampoco. Pero cuando lo vivo, cuando realmente me entrego al momento que estoy haciendo aquí, ahorita que acabo de pronunciar estas palabras, me entrego de manera consciente, sin importar nada más. Si esa presencia logro practicarla y logro alargarla lo más que pueda y hacerlo en cada momento de mi vida, me doy cuenta entonces que todo lo demás que deseo, que todo lo demás que quiero, realmente va a venir por añadidura. Realmente, de alguna forma, estaré despierta y seré capaz de ver las oportunidades que hay allá afuera para mí y las tomaré porque estoy viviendo en conciencia. Y cuando venga una situación dolorosa que no me esperaba, que la vida me presente, una muerte, un desapego, cualquier situación, lo único que puedo hacer es también estar en presencia. Aceptar, no resistirme al presente y vivirlo, y aceptar mi dolor y aceptar lo que estoy viviendo ahora y saber también que eso es temporal, que ese es mi presente de ese momento, pero que no lo será siempre. Yo decido cuándo termina, porque yo tengo ese poder. Muchas gracias por escucharme. Me gustó mucho platicar el día de hoy contigo. Espero que estas palabras puedan servirte de alguna forma. Recuerda que te espero en mis redes sociales, @soloaizar y soloaiza en Facebook. Y también en mi canal de YouTube, donde subo estos episodios por si quieres escucharme en otro formato o verme cuando haya invitados. E incluso puedes darte un clavado en todos los videos que he hecho anteriormente y algunas meditaciones que seguro te van a servir en tus pausas. Que tengas un bonito, suave, hermoso y esponjoso presente.